Vamos tomando nuestros asientos. Después podemos conversar cuando ya haya terminado la reunión. Pero ahora guardamos silencio para poder comenzar con este estudio bíblico, la epístola de Pablo a los Gálatas. Vamos a leer los versículos 6 al 9 del primer capítulo de la carta a los Gálatas, que dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor Jesús, gracias porque podemos reunirnos una vez más a estudiar tu palabra. Gracias porque tú permites que tengamos esta libertad. Gracias, Señor Jesús, porque sé que vamos a aprender, no porque yo haya tenido alguna capacidad especial para interpretar estos pasajes, sino porque tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo que escribiera estas cosas, y tu Espíritu Santo es también el que ilumina nuestros corazones para que podamos entender aquella verdad que tú revelaste. Ayúdanos a entender y a hacer lo que entendamos, Señor Jesús. No solamente quedarnos en lo teórico, sino también en lo práctico. Y ayúdanos a entender las serias y fuertes verdades que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos dicho varias veces antes, la seriedad del problema que estaban viviendo los Gálatas causó que Pablo no se detuviera mucho en asuntos menos relevantes para este contexto, sino que pasara de forma más directa a tratar el asunto que lo motivó a escribir la carta. Después de un corto saludo en que afirmó su autoridad apostólica y de haber establecido brevemente los fundamentos del Evangelio y de reafirmar la obra salvadora de Jesús en los versículos anteriores, ya pasa de manera más directa y más específica a atacar el asunto que lo motivó a escribir la carta, diciendo en el versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Debido al significado de las palabras en español, a primera vista, si uno lee el versículo en Reina Valera y en la mayoría de las versiones, uno podría pensar: esto está mal traducido. Si uno lee lo siguiente, ¿cómo va a estar maravillado de un asunto tan grave? Porque cuando uno dice maravillado en español, normalmente tiene un sentido positivo, ¿cierto? Un sentido de admiración, un sentido de asombro, un sentido de deleite. Por ejemplo, cuando uno ve un paisaje hermoso, cuando usted, hermano, ve a su esposa, cuando usted, hermana, ve a su esposo, se maravilla, ¿cierto? Cuando uno ve una bella obra de arte, cuando uno ve el cielo nocturno lleno de estrellas sin contaminación lumínica artificial, cuando uno escucha una voz potente y afinada cantar, cuando uno come una comida deliciosa, etc., se maravilla. Nosotros nos maravillamos cuando pasan cosas buenas. En español la palabra implica generalmente una valoración positiva de aquello que se está admirando, de aquello que provoca asombro. Y podemos considerar que maravillarse en español es un sinónimo de deslumbrarse o estar extasiado. Si leyéramos la primera parte del versículo, y quizá, no sé, a lo mejor a los Gálatas les pasó, cuando leyeron hasta ahí, estoy maravillado, quizá pensaron que Pablo los iba a felicitar, que estaba sorprendido de algo bueno que habían hecho, como por ejemplo lo hace con los Romanos, capítulo 1, versículo 8.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A lo mejor pensaron, va a decir que está maravillado porque somos buenos creyentes, va a decir que está maravillado porque predicamos el Evangelio. Si hiciéramos una pausa y si no siguiéramos leyendo, podríamos pensar, va a destacar algo positivo de los Gálatas. Y si pensáramos de esa misma forma, al continuar la lectura, nos encontraríamos un contraste muy fuerte, dándonos cuenta de que no está maravillado en un sentido positivo de admiración, sino de asombro en sentido negativo. Y por eso es que puse ahí la NTV, que no está mal traducida, no es la traducción más literal. Una traducción muy literal es estar maravillado, está correcto. Pero la NTV en este caso trata de ser un poco más explicativa del sentimiento la reacción que estaba teniendo Pablo frente a lo que los Gálatas estaban viviendo. Entonces no hay un problema de traducción con decir que estaba maravillado, sino que el problema podría estar en cómo entendemos la palabra hoy en día, por lo que es necesario que consideremos el término original, que es thaumazo, que es maravillarse, asombrarse, sorprenderse, quedar atónito, extrañarse. Se puede definir como una reacción intensa de asombro frente a algo que resulta inusual o inesperado. No tiene ninguna carga positiva ni negativa, es una palabra bastante neutral de una reacción de asombro frente a lo que es inusual para uno. Lo que se muestra es que la idea central de la palabra no es necesariamente de admiración, sino que va a depender el sentido que tenga del contexto en el que se usa la palabra. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se utiliza el mismo término para referirse a la reacción que tuvo la gente de la sinagoga en Nazaret cuando escucharon a Jesús. En Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? De hecho, esta es una aplicación, un caso muy interesante del uso del verbo thaumazo, porque el asombro surgió de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Es decir, la reacción inicial de asombro o de maravilla es un impacto frente a algo que les pareció extraordinariamente bueno. Las palabras de Jesús eran palabras de gracia, eran buenas y la gente de ahí se maravilló. Pero el mismo pasaje muestra inmediatamente después que ese asombro no permaneció como admiración en sentido positivo, sino que inmediatamente esa sorpresa dejó de ser por lo bueno que habían escuchado y empezó a transformarse en una sorpresa debido al cuestionamiento de ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de un carpintero, alguien que no es un hombre de letras? Incluso si seguimos leyendo ese pasaje, vemos que del asombro por algo bueno y después el asombro por algo raro, que fue motivo de cuestionamiento para ellos, terminó en un intento de asesinato contra Jesús. Trataron de despeñarlo. Pero en el caso de Gálatas 1:6 no se está describiendo un asombro que comienza a evaluarse recién, sino que es evidentemente y directamente un asombro negativo. Claramente no está Pablo hablando de admiración o de impacto frente a algo bueno, sino, como ya hemos visto, un asombro por el impacto que sintió frente a lo inesperado de lo rápido que se apartaron del camino correcto. Y ese asombro está directamente relacionado con la rapidez del cambio si leemos el versículo 6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando Pablo habla de rapidez, de pronto, el adverbio que usa es tajeos, que significa prontitud o velocidad, y proviene de la misma raíz que el término que se usa en la revelación de Jesús al apóstol Juan varias veces en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, versículo 7, dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y pronto no necesariamente debe entenderse en términos de calendario, en términos humanos, como si implicara que fue un periodo corto de tiempo medible desde que los Gálatas conocieron al Señor hasta que se comenzaron a apartar y seguir un evangelio diferente.
precisamente en este mismo caso de Apocalipsis, la promesa de que el Señor viene pronto no ha dejado de ser verdadera por haber transcurrido casi 2 milenios, precisamente porque el pronto que se usa ahí no apunta necesariamente al paso del tiempo, sino al carácter cierto y repentino de su venida. Sabemos que el Señor va a venir y que en el momento que venga va a ser repentino. Y del mismo modo, el énfasis no está, como dije, en el tiempo que pasó desde que los Gálatas se convirtieron, sino en la rapidez del cambio negativo que experimentaron. No solamente fueron influenciados rápidamente por una enseñanza diferente de los judaizantes, sino que además se apartaron muy rápido, muy fácil. El asombro de Pablo no apunta únicamente a lo breve del proceso que ellos sufrieron de cambio negativo, sino a lo poco que costó, en el sentido de que la enseñanza que estaban recibiendo penetró muy rápido entre ellos y el abandono del Evangelio ocurrió casi como si no hubieran opuesto ninguna resistencia. Cuando dice que está maravillado porque tan pronto se hubieran alejado del que los llamó, se ve mucho más claro lo grave del asunto, porque no se trata simplemente de un cambio de postura o de una confusión doctrinal que estaban sufriendo los Gálatas. Existen muchas diferencias entre los creyentes, existen discusiones doctrinales, existen diferentes denominaciones cristianas, y esas diferencias, siempre que no afecten directa o indirectamente en el mensaje de salvación, no implican necesariamente un abandono del Evangelio. Hay que tener presente que la salvación no se encuentra en una iglesia en particular. En las asambleas de Dios no tenemos el monopolio de la salvación, sino que es Cristo, en Cristo y por Cristo que somos salvos. No porque adhiramos a una denominación o a otra. Precisamente el pastor Juan Pineda el otro día en clases de apologética decía que hay asuntos que son circunstanciales. Si la salvación se pierde o no se pierde, si el arrebatamiento es al principio, al medio o al final de la tribulación, podemos convivir con ese tipo de pensamiento. Claro que lo ideal es que cada uno que tenga un pensamiento debería pertenecer a una congregación en que se siga esa misma postura. Es un poco deshonesto moralmente querer, incluso a veces se ve que tratan de cambiar lo que se piensa en una iglesia en favor de lo que piensa un individuo en particular, y no debería ser así. Pero se puede convivir con hermanos que piensan de forma diferente respecto de asuntos circunstanciales. En el caso de los Gálatas no era un tema circunstancial. Las doctrinas que entraban en sus iglesias no eran asuntos de naturaleza secundaria, sino que afectaban los fundamentos del mensaje del Evangelio, los fundamentos del mensaje de salvación. No eran errores de interpretación de las Escrituras, ni de las palabras de Jesús, sino que implicaban, como dijo Pablo, un abandono del Evangelio, por lo tanto un abandono del Dios que los había llamado por medio del Evangelio. Y luego dice que estaban abandonando a el Dios que los había llamado por la gracia de Cristo. Cuando Pablo habla de la gracia de Cristo, está introduciendo de alguna forma el problema central de la carta, aunque todavía no se refiere de manera explícita al tema de las obras o de la ley. Sin embargo, ya empieza a dejar en claro que el mensaje del Evangelio y la salvación de nuestros pecados descansa completamente en la gracia. El Señor nos llamó por gracia, nos salvó por gracia. No fuimos llamados porque somos especiales, sino que Dios nos llamó cuando estábamos podridos en pecado. Como dice la palabra en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hicimos, no podíamos y todavía no podemos hacer nada para ganar la salvación, sino que es Dios el que nos mostró un favor inmerecido, el que nos mostró su gracia. Por lo tanto, cuando se introduce la idea de que el hombre puede aportar algo, aunque sea poco, para la salvación, no se está añadiendo un elemento al mensaje, sino que se está alterando el fundamento del mensaje del Evangelio. Se le quita a Cristo el mérito de su obra cuando decimos que el humano tiene que hacer algo, que tiene parte en su propia salvación. Por eso Pablo dice que se alejaron de Dios para seguir un evangelio diferente, porque cuando se altera lo fundamental, ya no es el mismo evangelio. Esto yo lo entiendo de manera muy simple cuando pienso un poco en los estudios que he tenido, que tuve que estudiar mucho tiempo. En el caso de los contratos, en el derecho, se dice que existen diferentes elementos. Elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales o elementos accesorios. Quedémonos con los elementos de la esencia, que son
son aquellos sin los cuales un contrato no es el que se pretende, sino uno diferente. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, los elementos de la esencia son el precio y la cosa. Si yo digo que vendo este control, tengo la cosa. Pero si no le pongo precio, o si digo que es gratis, ya no existe una compra-venta. Existe una donación. Y del mismo modo, cuando uno altera los elementos esenciales del Evangelio, como en este caso la salvación por gracia, no se está predicando el mismo mensaje que Jesús nos dio, sino otro Evangelio. Y eso lo explica el apóstol en el versículo siguiente, cuando dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? No existen dos versiones válidas del mensaje, sino que lo que estaban comenzando a seguir ni siquiera calificaba como Evangelio. Por un lado, evidentemente, no era el mismo Evangelio que Pablo les había anunciado, pero todavía más no podía llamarse Evangelio porque Evangelio es buena noticia. Eso es la traducción literal de Evangelio. Y lo que estaban predicando ellos no era una buena noticia. Por eso me gusta la forma en la que dice esto la PDT, la palabra de Dios para todos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Volvamos al ejemplo del contrato. Sería como si no acordáramos ni precio ni cosa. No es que estemos frente a un contrato distinto de la compraventa y ahora estemos frente a una donación o cualquier otra cosa, sino que si no le pongo precio, no le pongo cosa, no le pongo nada, no hay ningún contrato. ¿Por qué decimos que no puede llamarse Evangelio? ¿Por qué decimos que no es una buena noticia? Porque cuando se pone en manos de los hombres la salvación, y recordamos que los hombres son incapaces de hacer cualquier cosa para alcanzarla, entonces no es una buena noticia, sino una carga. Es como que le dijéramos a alguien que se está ahogando: mira, aquí hay un salvavidas. Un momento. Una persona se está ahogando, no sabe nadar, y le digo: mira, aquí hay un salvavidas, ven a buscarlo. ¿Cómo va a llegar si no sabe nadar? Si llega, entonces es porque ya no está en peligro. El problema es que no puede llegar. Hermano, si le pueden pasar el micrófono, por favor. Espera un momento el micrófono. Volviendo a lo que tú estás diciendo, el Evangelio es claro, salvación por gracia. El mejor ejemplo es ver al ladrón en la cruz. El ladrón no hace nada, solo se arrepiente. Y Jesús le salva. El ladrón no se bautizó, no hizo buena obra, no dio ofrenda, no levantó iglesia, no hizo nada, ni siquiera predicó. Y se fue con el Señor, salvo, el primero en irse al tiro. Pero lo que a veces se tergiversa con las buenas obras, todo eso, es porque Dios te da la manera de vivir bien, de vivir. Cuando tú vives agradándole a Dios, tienes una vida sana, una vida que va en tu propia salud tanto mental como para con los demás. Como dice la Escritura, teniendo buen testimonio de Dios y de los hombres. Pero no es que te salve eso, pero eso te hace que tu vida sea saludable, que ya no eres esclavo del pecado. Es decir, vas a pecar, vas a pedir perdón, Dios te va a perdonar, pero tu vida, reflejando a Cristo, va a ser sana para ti y para los que te rodean. Una bendición, en otras palabras. Amén, así es, exactamente. Volviendo al ejemplo de esta ilustración de un hombre que no puede salvarse a sí mismo, también tenemos, por ejemplo, la historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, del estanque de Betesda, donde se decía que cada vez que se agitaba el agua, quien entrara primero en el agua iba a quedar sano de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad que tuviera. Y había un paralítico que prácticamente vivía allí, pero ¿era para él una buena noticia que podía ser sano si se metía en el agua? El texto nos dice en Juan 5, 6 y 7, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Evidentemente para él no era una buena noticia que podía ser sano si se metía en el agua, porque no tenía una forma rápida de llegar ahí. Siempre se le adelantaban, lo único que él podía hacer era arrastrarse y, como él mismo decía,
no tenía tiempo para llegar. ¿Y cuál sí fue la buena noticia? La intervención de Jesús cuando él no podía hacer nada, esa fue la buena noticia. Y no llevándolo al agua que se agitaba, sino el hecho de que le hablara con poder y le mostrara su favor, que le mostrara gracia. Como dicen los versículos siguientes, del 8 al 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. De la misma manera, decirle a cualquier hombre o mujer que su salvación depende de lo que él o ella haga, no es una buena noticia, porque su condición, nuestra condición, es tal que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Luego de reprocharles Pablo a los Gálatas que se alejaron de la verdad para seguir un evangelio diferente, que no es buena noticia, Pablo dice que quienes lo predicaban los estaban perturbando. Con eso quiere decir que estaban alterando o agitando lo que ya habían recibido del apóstol. No estaban trayendo algo completamente nuevo a sus mentes, sino que estaban trabajando desde lo que los Gálatas ya conocían, y así generaban confusión entre ellos. Y eso tiene mucho sentido porque la forma más efectiva en que uno puede engañar a otro no es contándole una mentira completa, que sea demasiado evidente, sino mezclar una mentira con elementos de verdad, y eso la hace más creíble y más difícil de detectar. Exactamente, lo vemos en el principio, cuando la serpiente engañó a la mujer para que comiera el fruto. En Génesis 3, del 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando dijo, no moriréis, el diablo estaba directamente atacando la palabra de Dios cuando él había dicho, Génesis 2, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dijo una verdad acerca del resultado técnico, por lo menos del acto, y Dios de hecho lo confirmó en el... no lo puse. Lo confirma en el versículo 22, la primera parte del capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dijo una mentira directa, dijo parte de verdad, pero ocultó cuáles iban a ser las consecuencias, cuál iba a ser el costo de comer del fruto y ser como Dios en ese sentido de conocer el bien y el mal. ¿Y cuál era el costo? Que iban a ser separados de Dios por hacerse esclavos del mal que ahora conocían. Y así sugirió que el Señor había prohibido comer del fruto por egoísmo, porque no quería que fueran como Él, pero en realidad era para protegerlos de ser esclavos del mal. Y de ese modo los judaizantes no negaban a Cristo, no negaban la cruz, no negaban la resurrección, eso era verdad y lo decían, pero argumentaban que no era suficiente para alcanzar la salvación, y esa parte es mentira. Cuando Pablo dice que querían pervertir el evangelio de Cristo, estos hombres que los perturbaban, significa que no solamente estaban buscando añadir algo, sino cambiar el sentido de lo que ya habían escuchado, desviarlo de su centro, que es, como ya hemos dicho muchas veces, la obra redentora de Jesús en la cruz. Y ese cambio de foco nos hace dar cuenta que el mensaje que predicaban no era el mismo evangelio, era otra cosa totalmente diferente. Cuando se cambia el foco de la gracia a las obras, no se ajusta el mensaje, sino que se transforma en uno distinto, que en realidad no es ninguna buena noticia. Pero la perversión del evangelio puede darse en dos maneras por lo menos, puede reducirse a dos realidades, sea añadiendo o sea quitando. Y no es un asunto menor cuando entendemos, como siempre decimos, y tenemos que creer con firmeza, que la Biblia es la revelación completa de Dios. En diversos pasajes se nos advierte en contra de estas dos formas de perversión de la palabra, sea añadiendo o sea quitando. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si bien tenemos muy claro que específicamente esta amonestación que está aquí está estrictamente relacionada con añadir o quitar algo acerca de la revelación, acerca del fin del Apocalipsis,
no deja por eso de ser aplicable este mismo principio al resto de la palabra, sino que está presente este principio desde el comienzo. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Luego el capítulo 12, versículo 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué quiere decir? Que no corresponde a los hombres modificar en absoluto las palabras que ha recibido de Dios, sino que tienen que transmitirlas tal y como han sido dadas por Él. Entonces el Evangelio se pervierte cuando se añaden a él elementos ajenos, lo que es precisamente lo que ocurría con los judaizantes, que, como dije, no negaban a Cristo, pero añadían, afirmando que era necesario cumplir con las exigencias de la ley para alcanzar la salvación. Del mismo modo que hoy existen varias corrientes que insisten en guardar prácticas del antiguo pacto como necesarias. De la misma forma, se pervierte el Evangelio añadiendo cuando se incorporan otras autoridades, como la tradición, que muchas veces es imposible de verificar, el magisterio, es decir, lo que establece la autoridad eclesiástica. En esos casos también se termina poniendo al mismo nivel de las Escrituras tales autoridades, e incluso se ponen sobre las Escrituras cuando la contradicen, alterando el mensaje de Cristo. Por ejemplo, aquí, como ya seguramente habrán pensado, encontramos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que además de añadir la autoridad de la tradición, del magisterio, no sostienen de manera coherente la suficiencia de la gracia en la salvación. De hecho, y yo creo más que nada que esto lo hacen para no estar de acuerdo en ningún punto con Lutero y consecuentemente con nosotros, muestran aversión a postulados como, por ejemplo, la sola gratia, que la salvación es solamente por la gracia, e insisten en que tenemos una importancia, tenemos un papel en alcanzar la salvación, siendo necesarias las obras. Pero como bien decía el hermano Jorge, no alcanzamos salvación por obras, sino que nuestras obras muestran el trabajo de salvación que ha hecho por gracia Dios en nosotros. También a esto se suma, por ejemplo, la doctrina del purgatorio, que introduce una instancia adicional de purificación para el creyente, que también disminuye la importancia de la obra de Cristo en la cruz, porque es como si fuera insuficiente para limpiar nuestros pecados. Necesitamos otro lugar de limpieza, pero la sangre de Jesús en la cruz ya limpió todos nuestros pecados. En el libro de Proverbios se advierte directamente contra añadir. Proverbios 36: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Somos mentirosos cuando añadimos a la palabra del Señor cosas que la contravienen. Añadir a la verdad no hace que deje de ser verdad, sino que la convierte en una mentira. Y también se pervierte el Evangelio cuando se le quitan elementos. Si ocultamos o eliminamos algún aspecto esencial del mensaje, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Me pareció, lo recordé en ese momento, me pareció muy interesante algo que le dijo Elí a Samuel, en 1 Samuel 3:17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló Dios? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y si recordamos el contexto es mucho más interesante, porque la palabra que había recibido Samuel de parte de Dios no era fácil de comunicar. El Señor lo que había anunciado era juicio sobre Elí, juicio sobre su familia, debido al pecado de sus hijos y a la negligencia de Elí en corregirlos. Era un mensaje duro, era un mensaje incómodo, difícil de transmitir para Samuel, y probablemente Elí sabía de qué se trataba. Pero aún así le ordenó a Samuel que no omitiera nada, y Samuel obedeció. Micrófono, por favor, para el hermano. Ahí sí, gloria a Dios. Este punto es uno de los más importantes o el más importante para considerar a otra religión una secta, el hecho que la salvación sea por obra. ¿Una pregunta? ¿Mm? ¿Es una pregunta? Claro. No estoy familiarizado en realidad con el tema de las sectas, no lo he estudiado estrictamente. No sé si es el asunto más importante, porque seguramente no todas las sectas enseñan que la salvación es por obras. Ahí el pastor va a responder también en un momento. Creo que hay varios elementos de las sectas que mi hermano maneja mejor, pero no está aquí.
Sí, uno de los puntos más importantes para que una secta sea secta es cuando le quita a Cristo el señorío o el que Él es Dios, ¿ya? Ese es el punto más importante. Cualquier secta saca a Cristo del lugar que le corresponde. Amén. Amén, seguimos. Entonces el mensaje no hay que suavizarlo, ni tampoco tenemos que callar a otros lo que les pueda resultar difícil de escuchar. Es un problema común y que da lugar a corrientes como el liberalismo o el modernismo bíblico, que relativiza verdades como el pecado o el juicio sobre el pecado, y dicen cosas como Dios es amor y no juzga a nadie, lo importante es ser buena persona, no importa en lo que creas, el pecado es relativo, hay muchas formas de alcanzar el cielo, etc. Superficialmente, muy superficialmente, no parece otro evangelio. Hay predicaciones, hay oración, cantan en estas iglesias, entre comillas, pero cuando escuchamos frases como esas nos damos cuenta de que no es evangelio porque está incompleto. Y lo mismo pasa con corrientes pseudo-cristianas, como por ejemplo los adventistas, que eliminan la incómoda verdad del sufrimiento eterno en el lago de fuego para aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Ellos hablan de aniquilación total, es decir, que uno, si muere sin Cristo, deja de existir. Lo que para mucha gente en realidad yo creo que es un alivio. Escuchar eso para muchas personas que viven en depresión y en otros problemas, desearían dejar de existir simplemente, y no podemos ocultarles la verdad de que su sufrimiento va a ser peor si mueren sin Cristo. No van a dejar de existir y dejar de sentir, sino que van a vivir una realidad aún peor que la que puedan vivir en la tierra. De manera mucho más directa ocurre también con corrientes como la de los testigos de Jehová, que también creen en este tema de la aniquilación total, pero además niegan doctrinas fundamentales como la divinidad de Jesús. Niegan la naturaleza trinitaria de Dios, que son partes esenciales del Evangelio. Y fijémonos en lo que dice el apóstol Pablo respecto de aquellos que predican un evangelio distinto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La Nueva Versión Internacional dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ya en esta parte de la carta el tono se empieza a elevar bastante. Habla de manera muy fuerte. Ya se describió el problema y ahora lo que se está haciendo es pronunciar una condena, dando cuenta de la gravedad de esta predicación de un evangelio diferente, y se usa la palabra anatema. El término no es simple ni es liviano. En algunos contextos, sobre todo en el contexto católico, se entiende como apartar o excluir a alguien de la congregación, como el tema de la excomulgación. Pero en el sentido más profundo de la palabra, se refiere a algo que está puesto bajo maldición, algo que está destinado para ser destruido. Se entiende esto mejor a la luz del hebreo en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Josué 6:17. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. La palabra que se traduce como anatema en el hebreo es jerem, que según esa palabra entendemos que algo que se declaraba anatema estaba condenado o estaba consagrado para juicio. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy del mismo versículo dice: la ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción porque el Señor así lo ha ordenado. No se trataba simplemente de separar algo de lo santo, sino que se estaba entregando a destrucción completa bajo el juicio de Dios. Y esa es la misma palabra que está utilizando Pablo. No está hablando simplemente de apartar o de excluir a aquellos que predicaban un evangelio diferente, sino que los estaba poniendo bajo la maldición y el juicio de Dios. Y para reforzar esa declaración, Pablo plantea el caso hipotético, extremo, o incluso dicen algunos imposible, de que alguno de los apóstoles, él incluido obviamente, o incluso un ángel del cielo, un ángel no caído, llegase a predicar un evangelio distinto. Y señala que si ese fuera el caso, también serían merecedores del juicio de Dios. Es como cuando decimos que me parta un rayo, sí, tal cosa. Claro que la expresión la solemos usar, si es que alguien la usa, muy a la ligera. Pero Pablo no estaba tomando para nada en vano lo pesado de la justicia del Señor. Lo que estaba diciendo es que no importa quién es el que predique este evangelio diferente. No importa la autoridad que tenga, ni la cercanía que tenga con la iglesia, ni los cargos que haya ocupado dentro de ella, ni siquiera
si el mensaje parece provenir de una fuente sobrenatural, tiene importancia. Si lo que se anuncia es distinto del evangelio que ya recibimos, entonces no es válido. Esto establece un principio fundamental, y es que el evangelio no se valida por el mensajero, sino que el mensajero tiene que evaluarse a la luz del evangelio. Y así lo hicieron, por ejemplo, los hermanos de Berea, de quienes se nos dice en Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El mensaje del evangelio no cambia, no evoluciona, no se actualiza. Ya fue dado por el Señor en su revelación completa, y todo lo que venga después tiene que juzgarse conforme a esa revelación. En el mismo sentido, primera a los Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y esto es especialmente relevante si consideramos que hay algunos sistemas de creencias, algunas religiones que afirman haber recibido nuevas revelaciones por parte de seres celestiales. Por ejemplo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, aunque cuando uno habla con ellos es preferible, para llegar un poco más, hablarles con el nombre que ellos se ponen, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, solamente para poder tener una conversación más cercana. Ellos sostienen que el libro del Mormón fue entregado por un ángel de nombre Moroni. De la misma manera, los musulmanes afirman que Mahoma recibió revelación por parte del ángel Gabriel. Pero ya vimos el criterio del apóstol Pablo al respecto, y es muy tajante. Aunque un ángel del cielo anuncia un mensaje diferente, no proviene de Dios. En el caso del mormonismo hay que tener muchísimo cuidado, porque ellos se presentan como cristianos, y hay muchos cristianos de verdad que no entienden por qué no son cristianos. Pero tenemos que tenerlo claro, no lo son. Ellos llaman a su libro del Mormón un Nuevo Testamento de Jesucristo. Ponen a Jesucristo en el nombre. Pero cuando examinamos lo que enseñan, vemos que presentan un evangelio totalmente diferente. Por ejemplo, ellos afirman que Dios no es eterno. Nosotros creemos y sabemos que Dios no tiene principio ni fin. Ellos dicen que alguna vez Dios fue un hombre y llegó a ser Dios. Eso no es exageración, sino que forma parte de las enseñanzas de Joseph Smith en un sermón llamado el Sermón del Rey Follett, que lo puse en inglés porque lo saqué de su propia página, para que nadie que esté aquí o que vea los videos después diga que me lo inventé. Esto está en la página de los mormones. Dice, Dios una vez fue como somos ahora, y es un hombre exaltado, y se sienta entronado en el cielo. Este es el gran secreto. En la misma línea sostienen que nosotros como humanos también podemos llegar a convertirnos en dioses. Aquí entonces está la vida eterna, en conocer al único sabio y verdadero Dios. Y tienen que aprender a ser dioses ustedes mismos y a ser reyes y sacerdotes para Dios. Lo mismo que todos los dioses han hecho antes que ustedes, yendo de un grado pequeño a otro y de una pequeña capacidad a una grande, de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, y un montón de tonterías que en realidad no vale la pena mencionar. Al principio pareciera que está hablando de un solo Dios, pareciera un mensaje monoteísta, porque dice el único sabio y verdadero Dios, pero cuando seguimos leyendo nos damos cuenta de que dice que podemos ser dioses y que otros dioses ya han trascendido de humanidad a divinidad. También en cuanto al mensaje de salvación, que es lo que estamos viendo en la carta de los Gálatas, ellos enseñan que no descansa únicamente en la gracia, sino que depende de la obediencia, de ordenanzas y de requisitos establecidos por el sistema de ellos. En segunda de Nefi 25, versículo 23, ellos dicen, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Ni siquiera es gracia y después obras, o gracia con obras, sino que es primero hacemos lo que podemos y después recibimos gracia. Como si tuviéramos que hacer mérito para recibir algo que sabemos que no merecemos. Y es absolutamente contradictorio. ¿Hermano? Aquí podemos ver siempre, en casi toda, o la mayor parte de estas sectas, en que volvemos al Génesis. No es nada nuevo. Y seréis como Dios. Siempre es lo mismo. Hubo un movimiento en los 80 o los 90 que se llamaba la Nueva Era. Y todos éramos Dios, ¿ya?
O sea, es lo mismo, siempre va al mismo engaño, a tratar de mostrarle al hombre que Dios no es lo máximo, sino que nosotros aspiramos a ser Él. ¿Ya? Básicamente es la tentación que tuvo el demonio antes de caer, y en la cual él cayó y no se volvió Dios. Pero el humano cae siempre en lo mismo, es como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra y con el mismo pie. O sea, si pensamos desde la creación del hombre hasta ahora, no ha cambiado la táctica y se sigue cayendo en lo mismo. Totalmente cierto. Por lo tanto, los mormones usan el nombre de Cristo, pero el mensaje que predican no es el mismo que enseñó Cristo y que predicaron los apóstoles, sino que es uno distinto en su fundamento y por lo tanto es contrario al Evangelio. También es así incluso cuando ellos enseñan que el Evangelio original se corrompió después de los apóstoles y que era necesario restaurarlo y que el restaurador era Joseph Smith. Pero cuando vemos los intentos de Smith de validar ese papel de restaurador, encontramos afirmaciones muy problemáticas de su parte. Dice en su libro de Historia de la Iglesia, capítulo 6, lo puede buscar si quiere, tengo más de qué jactarme que cualquier otro hombre haya tenido. Soy el único hombre que jamás ha sido capaz de mantener junta a la iglesia desde los días de Adán, una gran mayoría de los cuales estuvieron conmigo. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jesús jamás lo hicieron. Me jacto de que nadie más hizo un trabajo así. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días jamás han huido de mí todavía. Igual era mentira, varios desertaron. Se pone al nivel de Jesús, no se pone al nivel de Jesús, se pone sobre el nivel de Jesús y sobre el nivel de los apóstoles. Lejos de tratarse de un restaurador, está pervirtiendo completamente el mensaje, entregando un evangelio distinto. Por otro lado, ya dejemos a los mormones un rato, ya están en el piso. No estamos frente a una variante del cristianismo en el caso del Islam. Ellos no se consideran cristianos, aunque de repente dicen que aman más a Jesús que nosotros, lo admiran más, como contaba el pastor la semana pasada. Pero lo que ellos enseñan niega la divinidad de Cristo y niega su obra redentora. Enseñan que Jesús nunca fue crucificado, sino que fue otro hombre en su lugar. Y eso es incompatible con el Evangelio. Si no creemos que Jesús fue crucificado y que resucitó, estamos creyendo en vano. Por otro lado, el Islam presenta una dificultad interna, y es que el mismo Corán hace referencia tanto a la ley como al Evangelio, y lo llama revelaciones dadas por Dios. Por ejemplo, en Sura 3.3, no lo voy a leer en árabe, está en español, no sé árabe todavía, dice: Él te reveló, oh Muhammad, Mahoma, el libro con la verdad para confirmar los mensajes anteriores, y ya había revelado la Torá y el Evangelio. Aquí se afirma que Dios fue quien reveló la Torá, o sea, el Pentateuco, la ley, y fue quien reveló también el Evangelio. Luego en Sura 5:46 dice: hice que Jesús, hijo de María, siguiera el ejemplo de los profetas anteriores en confirmación de la verdad que había sido revelada en la Torá. A él he revelado el Evangelio en el que hay guía y luz, como confirmación de la Torá y como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad. Luego el 47 dice: que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que Dios ha revelado en él. Sí, hagámoslo. Porque los que no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los verdaderos perversos. Dice el mismo Mahoma que el Evangelio es guía y es luz. Luego, Sura 5:68, di, oh gente del libro, no tendrán fundamento alguno mientras no se atengan a la ley de la Torá, al Evangelio, y lo que les ha sido revelado por su Señor. Lo que te ha sido revelado por tu Señor acrecentará en muchos de ellos la arrogancia y la negación a reconocer la verdad. Pero no te aflijas por un pueblo que se niega a reconocer la verdad. Incluso exhorta a mantenerse firme en lo que se reveló en la ley y el Evangelio. Pero en otras diversas secciones encontramos que también contradice directamente aquello que también consideró como revelaciones verdaderas. Por ejemplo, Sura 4:157, y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en realidad no lo mataron. Niegan la crucifixión,
Luego, Sura 5:72, quienes dicen Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad porque el mismo Mesías dijo: oh hijos de Israel, adoren solo a Dios, que es mi Señor y el suyo. No dijo eso. A quien atribuya actos de adoración a otros, además de Dios, Él le vedará del paraíso y su morada será el infierno. Los injustos no tendrán quien los socorra. Siguiente, 73. Quienes dicen Dios es una de las tres personas de la Trinidad, niegan la verdad porque no hay más que una sola divinidad. Si no desisten de sus palabras, un castigo doloroso azotará a quienes se obstinan en negar la verdad. Niega la divinidad de Cristo, muestra una pobre comprensión de la Trinidad y con esto señala que es igualmente falsa. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede ser que el Evangelio sea presentado como verdad por este hombre y al mismo tiempo se enseñen cosas contrarias a él? Ellos tratan de resolverlo y sostienen que el mensaje original del Evangelio y de la Torá se alteró o se perdió con el tiempo. Y eso plantea para ellos un problema todavía mayor, porque si Alá dio una revelación verdadera y luego esta se corrompió hasta el punto de que ya no se puede confiar en ella, y aún así el Corán sigue remitiendo a esa revelación, entonces surge dificultad respecto a su preservación. Si se pone en duda la fidelidad de Alá para guardar su palabra, tienen entonces un problema todavía mayor que sus referencias al Evangelio. Lejos de confirmar el Evangelio, estas supuestas revelaciones que recibieron Smith, Mahoma y tantos otros, terminan presentando un mensaje distinto que encaja perfectamente en la advertencia que Pablo dio. Si se inventaron todas estas cosas que escribieron, se pusieron a sí mismos bajo la maldición declarada por Pablo. Y si realmente tuvieron alguna experiencia sobrenatural, si se les presentó algún ángel dándoles estos mensajes, tampoco se valida el mensaje y esos ángeles serían anatema también. Pero la realidad es que si algo sobrenatural hubo tras sus mensajes, no vino de Dios. No vino de un ángel del cielo, sino de un ángel caído. Algún espíritu maligno proveniente de Satanás para conducir al error. No hay forma en que sus mensajes provinieran de Dios y sí o sí provinieron del diablo y sus engaños. Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia de las Américas, que dice, como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Me gusta porque dice contrario. Refuerza la idea de que no se trata simplemente de algo distinto de lo que ya se había predicado, sino que era completamente opuesto. Al cambiar el mensaje del evangelio en su esencia, ya dejaba de ser otro evangelio, era algo contrario al verdadero. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es lo que hacían los judaizantes y eso es lo que hacen todas estas corrientes que enseñan añadiendo o quitando de la esencia del evangelio. Están desparramando, no están con Jesús ni corriendo paralelamente una carrera distinta, sino que están en su contra. Lo que señala el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas no es simplemente una repetición de lo que ya dijo en el versículo 8, no es como si a Pablo le faltaran palabras y tuviera que decir lo mismo otra vez, sino que lo que está haciendo es dar un énfasis a lo que ya había afirmado, para que no quede a nadie ninguna duda. Creo que hubiera convenido a Mahoma y a Smith leer esa advertencia doble, porque es algo tan serio que merece ser afirmado y repetido y advertido 2 veces y cuantas veces sean. Además, hay una pequeña diferencia entre el versículo 8 y el versículo 9. Mientras el versículo 8 decía el evangelio que os hemos anunciado, este dice el evangelio que habéis recibido. Es decir, no solamente se está apelando a la autoridad apostólica con la que se entregó, con la que se anunció el mensaje, sino también se está apelando a la experiencia que ellos habían tenido, que ya conocían la verdad y sabían que era verdad. Es importante para nosotros y era importante para ellos que estuvieran seguros de lo que era verdad. Como Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero no solamente es retener la verdad en la que creímos, sino también defender la verdad en la que creímos, como advierte Judas en el versículo 3, la segunda parte.
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe no es algo que va cambiando con el tiempo. El Evangelio no es un mensaje que se ajusta según conveniencia, sino que es algo que ya fue dado, revelado total y absolutamente por nuestro Señor en su palabra. Por eso no corresponde a nadie modificarlo, sino mantenerlo inalterado y predicarlo fielmente tal y como es. Cualquier mensaje que se aparte, no importa de quién provenga, simplemente tenemos que rechazarlo. La conclusión de Pablo respecto a esto mismo, de alguien que predica un evangelio diferente, es la misma, sea anatema. Que Dios lo juzgue, y el juicio de Dios no es una cosa para ser tomada en broma, y no hay ninguna excepción. Nos ponemos de pie para orar. Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación tan fuerte y tan necesaria. Gracias, Señor Jesús, porque, como hemos dicho, tú inspiraste estas palabras al apóstol Pablo y tomaste en consideración también su propio carácter para escribir. Gracias porque escribió de esta forma tan seria, porque escribió de esta forma tan grave, con estas advertencias tan severas, para que nos quede claro, Señor Jesús, que tenemos que seguir únicamente la verdad que ya has revelado en nuestras vidas. Que no seamos engañados, que no nos dejemos seducir ni influenciar por alguien que nos ofrezca algo que parece mejor, pero en realidad no lo es. Que defendamos tu palabra, Señor Jesús, que creamos firmemente que es verdad y seamos capaces de defenderla, al escudriñarla día a día, al conocerte, Señor, íntimamente. Ayúdanos a defender nuestra fe, porque no es de nosotros, sino que proviene de ti, soberano, todopoderoso, omnisciente y que quiere lo mejor para nosotros. Bendícenos, Señor Jesús, en el regreso a nuestras casas, bendícenos en el resto de la semana y ayúdanos siempre a tenerte en consideración en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén.